¿Alguna vez sido traicionado? ¿Alguna vez te han apuñalado por la espalda? ¿Alguna vez sido apuñalado por la espalda por un amigo? Es algo brutal, ¿verdad? No es algo que se olvida rápidamente. He compartido de vez en cuando sobre el rescate de Dios de Ángel y yo. 14 más años atrás, estábamos en este lugar, punto de ruptura en nuestra... Me había graduado del seminario, saltó a la vida del ministerio y abandonó a Ángel, abandonó a los niños para ministerio. Y en eso Ángel se volvió. Buscó consuelo, atención, cuidado en los brazos de otros hombres. No he compartido muy a menudo. El asunto más significativo en medio de eso fue con un amigo mío. Traición, ser apuñalado por la espalda, estas cicatrices en todos nosotros. En nuestra historia de hoy vamos justo a ese lugar de profunda traición donde José es traicionado a manos de sus hermanos en una desconcertante, una manera que nosotros simplemente tenemos que retroceder y decir, ¿cómo es posible que haya llegado a este lugar? Vamos a ver lo que los llevó a ese lugar. Vamos a ver la redención de Dios en medio de eso. Así que abramos Génesis 37 y continuemos en la historia de José. Comenzando en el versículo 12. Esta es la historia Ahora, los hermanos de José fueron a pastorear los rebaños de su padre cerca de Siquem, hacia el norte. Así que sus hermanos se dirigen hacia el norte desde donde él está. Son pastores, ¿verdad? Van a encontrar buenas tierras de pastoreo. Y suben, versículo 13. E Israel dijo a José, Israel también es otro nombre para Jacob. Tal vez estés más familiarizado con ese nombre. Jacob fue renombrado Israel cuando luchó con Dios más tarde en su vida. Se llama Jacob e Israel. Así que el alfarero Familius, el cabeza de familia, le dice a su hijo preciado, el hijo a quien favorece: oye, ve a ver cómo están tus hermanos. ¿No están tus hermanos pastoreando el rebaño en Siquem? Ven, te enviaré con ellos. Y Jacob le dijo, lo siento. José le dijo, aquí estoy, José. Responde con papá, aquí estoy, papá. Así que Jacob le dijo, ve ahora a ver si les va bien a tus hermanos y al rebaño y tráeme noticias. Así que lo envió desde el valle de Hebrón y envió y llegó a Siquem. Así que Jacob envía a José al norte para ver cómo están sus hermanos. Y vamos a ver el comienzo de la mano soberana de Dios en esta historia. Así sucedió. Y un hombre lo encontró vagando por los campos y el hombre le preguntó, ese es José. ¿Qué estás buscando? Busco a mis hermanos. José dijo, dime por favor, ¿dónde están pastoreando el rebaño? Pues resulta que Jacob envía a sus hijos y sucede que José no va con ellos. Y sucede que Jacob decide que sea José quien vaya a ver a sus hermanos. Y sucede que en ese pueblo José se topa con un tipo que tuvo una conversación con sus hermanos que dijo, hey, nos dirigimos hacia el norte hasta Dotán. Simplemente sucedió. Dios es soberano. Y el hombre dijo, se han ido, verso 17, porque les oí decir, vayamos a Dotán, eso está a otras 12 millas al norte, así que Siquem está a 50 millas al norte de Hebrón, básicamente al norte, y otras 12 millas al norte, de eso es donde ellos van. Así que José fue tras sus hermanos y lo encontraron en Dotán. Lo vieron desde lejos. Los hermanos vieron a José. Y antes de que se acercara a ellos, conspiraron contra él para matarlo.
Así que estos hermanos, cuyos propios corazones habían comenzado a sentir los celos, la ira, la rabia ardiente incluso de este hermano suyo, favorecido por su padre, es el 11º nacido entre los hermanos, pero es el primogénito de la primera de Jacob, quiero decir su esposa favorita Raquel. Y así que esto, puedes ver este tapiz familiar jugando el favoritismo de generación en generación. Y aquí el padre continúa ese favoritismo. Y en medio de eso, puedes sentir lo que sería ser uno de los otros hermanos. Y ellos han enconado y aferrado tanto ese odio que basta que lo vean en el horizonte, que todos se miren. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Cojamos al mocoso. Acabemos con él. Deshagámonos del problema. Se decían unos a otros, aquí viene este soñador. O tiene un pequeño apodo, chico soñador. Vimos esto la semana pasada. Así que tienes a Jacob creando el terreno del favoritismo. En la familia tienes a José. Irónicamente, a pesar de que Dios dice que va a ser este gran líder, él carece, no tiene grandes habilidades de liderazgo, carece de conciencia de sí mismo, carece de inteligencia emocional, carece de empatía, el orgullo está salpicado de seguro, y entonces tiene un sueño. Dios le da 2 sueños de sus hermanos inclinándose ante él. ¿Y qué hace José? Bueno, les cuenta los sueños a sus hermanos. Aquí está el chico de los sueños, ese mocoso que cree que vamos a adorarlo. Vengan, ahora matémoslo y arrojémoslo a una de las fosas. Entonces diremos que un animal feroz lo ha devorado y veremos qué será de él. Gente real con corazones reales. No olvidemos que se trata de una historia real. Una foto en realidad de un pozo en Dauphin. Esto es hoy. Todavía hay pozos allí. No tiene muchos manantiales naturales, así que como Tucson nosotros bajamos por el agua. No digo que este sea el pozo. Hay muchos pozos en Dauphin. Todavía hay pastores y ovejas en Dauphin. Tenemos una foto de eso. Esto es en Dauphin hoy. Un pastor con su rebaño. Estas son personas reales en un lugar real lidiando con las realidades del corazón humano. Y podemos ver esta historia y puede sentirse como si fuera otra persona por ahí. Porque como después, quiero decir, ¿quién va a asesinar? Pero son como nosotros. Ellos son como nosotros. ¿Cómo hacemos de morder el anzuelo de los celos? A llegar a un lugar de furia asesina, de asesinato calculado, dejando que el pecado se apodere de nosotros, paso a paso, encalleciendo nuestro corazón, enredando nuestro corazón, llevándonos más profundo en el pozo del pecado. Santiago, acabamos de terminar una serie de sermones en Santiago. Voy a llevarnos al final de Santiago porque Santiago realmente habla de esto mismo. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué pasa con este pecado? Al igual que ayer tenías como gruñón John salir, estoy como, ¿qué diablos está pasando conmigo? Y James sería como, te diré lo que pasa contigo, John. Pecado, pecado. Santiago dice esto. ¿Qué causa las peleas? ¿Qué causa las peleas entre vosotros? ¿No es esto que vuestras pasiones están en guerra dentro de vosotros? Deseáis y no tenéis, por eso matáis. Codiciáis y no podéis obtener, por eso os peleáis y discutís. La raíz es tu corazón
tus deseos, compitiendo con los deseos de Dios, suprimiendo los deseos de Dios. ¿Sabes cuándo es esto, verdad? Como tienes un deseo burbujeando dentro de ti y entonces sabes como que eso no está bien. ¿Y qué haces? ¿Qué hago? Bueno, pero esta vez pero Dios entenderá como seguramente hay una excepción para mí aquí, porque realmente siento esto. Los deseos del pecado, la naturaleza irresistible del pecado para absorbernos en sí mismo, lucha contra Dios y nos arrastra profundo al pozo del pecado. Minimizamos nuestro pecado, ¿verdad? Nos encogemos nuestro pecado. Son esas personas de ahí fuera los verdaderos pecadores. Todos hacemos esto, ¿verdad? Tenemos esta especie de tabla interna de clasificación de pecados. Cada uno de los nuestros es diferente, ¿verdad? Tal vez el asesinato está en la parte superior, el adulterio está ahí arriba para ti, la codicia tal vez mismo sexo. Actuando sobre esos deseos, tal vez el orgullo, lo que sea. Todos tenemos esas cosas y entonces decimos, bueno, ellos por ahí, ese es el verdadero pecado capital S. Pero lo que vamos a ver aquí es que nosotros son los pecadores. No ellos, sino nosotros. Soy el pecador. Mi corazón es como estos hermanos. Ahora la historia se aún más salvaje porque lo que vamos a ver en esta historia es que el autor va a deshacer todo lo que pensamos. La forma en que escribimos historias, tenemos el héroe y el villano y la víctima, y vamos a ver que todo el mundo, el héroe, el villano y la víctima, todos tienen pecado, todos complicados. Habrá alguien que intervendrá para rescatar a José y es la persona menos esperada para hacerlo. Y así continuamos en el versículo 21. Pero cuando Rubén lo oyó, rescató a José de sus manos. No le quitemos la vida. Y Rubén les dijo, no derraméis sangre, echadlo en este pozo aquí en el desierto, pero no le pongáis la mano encima para que lo rescate de sus manos y se lo devuelva a su padre. Rubén está como, wow, esto se está saliendo de control. Dios, oye, solo tíralo a ese pozo. Eso es lo que es un pozo, tíralo a ese pozo. Ahora Rubén, si estás leyendo esto con antecedentes, es el último tipo que esperarías que apareciera. Rubén es el primogénito de su padre, el primogénito de Lea y el primogénito de todos los hijos. Era el que más tenía que perder. Tomaría a José subir del número 11 y triunfar como el primogénito a los ojos de su padre. Rubén, solo 2 capítulos antes. Entonces, como que la Biblia no es PG, ¿de acuerdo? Así que aquí vamos, ¿de acuerdo? Jacob tiene 2 esposas y se acuesta con 2 de sus sirvientes. Desordenado, ¿verdad? Entonces Rubén desea una de esas sirvientas, Bilhá, y tiene sexo con ella. Papá no está contento con eso. Jacob está furioso, dijo Rubén. Así que puedes sentir las relaciones fracturadas aquí. Puedes sentir incluso dentro de Rubén a este hombre roto, pecador. ¿Y Rubén es el héroe? Sí, porque todos somos pecadores. No hay sombreros blancos y sombreros negros. No hay puros y profanos. Todos somos pecadores y Dios usa incluso a Rubén. La historia
Continúa. Así que cuando José fue a ver a sus hermanos, lo despojaron de su manto, el manto de muchos colores que llevaba. O esa túnica. Si recuerdan de la semana pasada, José tiene una túnica especial hecha por su padre. Podría haber sido una túnica de muchos colores. La traducción no está clara. Probablemente sea una túnica de mangas largas que representa que ahora es el primogénito. Por donde quiera que camina José, su padre le ha hecho esta túnica que recuerda a todos sus hermanos: este es mi favorito, este es mi primogénito. Odiaban esa túnica. Se la quitaron. Lo arrojaron a la fosa y lo cogieron y lo arrojaron a la fosa. La fosa estaba vacía, no había agua. Luego se sentaron a comer. ¿No es una interesante nota del autor? Vamos a ver aquí que el remordimiento es difícil de conseguir con este grupo, como si fueran endurecido. Hermanos, en la fosa se están relajando con un bocadillo y al levantar la vista ven una caravana de ismaelitas que viene de Galaad con sus camellos cargados de goma, bálsamo y mirra, camino de llevarlo a Egipto. Resulta que ahí vienen los ismaelitas. Ahora, hombre, esto está cargado. Los ismaelitas, esto es como el tío abuelo, sus descendientes. ¿Quién es el tío abuelo Ismael? ¿O es el olvidado de su padre Abraham? Así que el pasado por alto de papá, del bisabuelo Abraham, sus descendientes ahora vienen. Y sucedió que en ese momento este grupo está viajando. Viajan desde la península arábiga. Les mostraré un pequeño mapa aquí. Los ismaelitas viven en la península arábiga y se dirigen hacia el norte. Estos son comerciantes que habrían comerciado desde la India hasta Egipto, que está en el lado izquierdo del mapa. Y si ves la parte inferior recta, ves esa pequeña línea roja, se dirigen hacia el norte y sucede que están cruzando a través de Dotán en este momento y este lugar en su camino hacia abajo con sus mercancías a Egipto. Eso es lo que pasa. Y sucede que probablemente el segundo héroe menos probable del grupo, Judá, tiene una idea. Sucede que aquí entra Judá. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿de qué nos sirve matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Oigan, formas más limpias de hacer esto y podemos hacer algo de dinero. Además, vamos, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Tiene que haber alguna línea aquí, chicos. Y sus hermanos escucharon. Judá, el cuarto nacido de Lea. Judá, que en el capítulo siguiente, que nos centramos en la historia de José, pero seguir adelante y leer el capítulo de nuevo, en absoluto PG clasificado. Judá se casará con una cananea en el capítulo siguiente. Uno de sus hijos tiene una hija, tiene una esposa que se llama Tamar. Su hijo muere. Es responsabilidad de Jacob proteger a Tamar, proporcionarle otro marido. No lo hace, la descuida, la deja expuesta y luego, por cierto, va y se acuesta con ella. Judá, nuestro segundo héroe en la historia, porque todos lo somos y todos nosotros. No hay héroe y pecador, todos somos pecadores, todos tenemos a Rubén y Judá y José mezclados en nosotros. Nuestra tendencia es leer una historia como esta como si fuéramos José. Y hay casos en los que somos José, pero no olvidemos que nosotros también somos los hermanos. Somos los hermanos también. Ahora bien, los mercaderes madianitas pasaron y sacaron a José y lo levantaron de la fosa
y lo vendieron a los ismaelitas por 20 siclos de plata. 20 siclos de plata. La ley del Antiguo Testamento, sabemos que el precio base para compensar la muerte de un esclavo, una muerte accidental del esclavo de alguien, es de 30 siclos de plata. José vale 20, como si estuvieran comprando gangas aquí, no les importa. Deshazte de este mocoso, no quiero volver a ver su cara. Así que lo venden como esclavitud. Esclavitud Es algo miserable. No pasemos esto por alto en este texto. Sí, no es asesinado, pero es vendido como esclavo humano. Algo que ha existido y despreciable para él, bueno, desde que los seres humanos han estado en la tierra. 27.6 millones de personas traficadas hoy en todo el mundo. Más de 1 millón solo en los Estados Unidos. El 71% de ellos son mujeres y niños, la mayoría implicados en la industria del sexo. Y Joseph está entre ellos. De hijo predilecto a traficado como esclavo. Vendido por 20 piezas de plata. Versículo 29, cuando Rubén regresó a la fosa y vio que José no estaba en la fosa, se rasgó las vestiduras y volvió a sus hermanos y dijo: el muchacho se ha ido y yo, ¿a dónde iré? Finalmente algo de remordimiento, un poco de remordimiento de Rubén, que abandonó a su hermano Rubén. Bueno, ¿qué estás haciendo? Pero él lo deja, no sabemos por qué. Y aquí hay un poco de remordimiento. Justo antes de que el pozo siga haciéndose más y más profundo, porque una vez que has hecho el acto, tienes que encubrir el hecho. Y eso es lo que están a punto de hacer. Entonces tomaron la túnica de José y sacrificaron una cabra y mojaron la túnica en la sangre. Y enviaron el manto de muchos colores y se la llevaron a su padre y le dijeron: hemos encontrado esto, por favor identifica si es la túnica de tu hijo o no. No es una sorpresa que decidieran usar esa apestosa túnica para llevársela a su padre. Y ver la sordidez de este pecado, lo pecaminoso que es, lo asqueroso que es. Ni siquiera tienen la dignidad de mentirle a su padre. Cara a cara, no le hacen crear la historia. Bajad la túnica de tu primogénito a papá, todo ensangrentado con su precioso hijo favorito, que él cree la historia. Y así lo hace, así lo hace. Entonces Jacob se rasgó las vestiduras y se puso cilicio en los lomos y lloró a su hijo durante muchos días. ¿O pensamos que estamos en el fondo del pozo? No, se pone peor. Versículo 35, todos sus hijos y todas sus hijas se levantaron para consolarlo. Ahora, ¿son falsos? Consolando a su padre, que cree una mentira sobre un hijo que vendieron como esclavitud. ¿Te lo imaginas? ¿Puedes imaginar la atmósfera de ese hogar? Jacob responde, pero se negó a ser consolado y dijo: no bajaré al Seol con mi hijo de luto. Así su padre lloró por él. Ahora, estamos a punto de seguir a José,
Pero no perdamos de vista, pasarán años, décadas antes de que volvamos a ver a estos hermanos. Pero no perdamos de vista. Imagínate, siéntate en esa dinámica familiar. ¿Quieres? Eres un hermano. ¿Cómo es vivir junto a esos hermanos que hicieron esto? Con los que tienes que esconder este secreto. ¿Crees que eso afecta un poco esa relación? ¿Quién va a delatar a quién primero? ¿Verdad? Piensa en cómo afecta a tu relación con tu padre, con tu mamá. La pecaminosidad del pecado que deforma, que destruye. El semillero del pecado era comprensible. Como cuando estábamos sentados con los hermanos la semana pasada y veíamos a papá favoreciendo a José por encima de ellos, pasándolos por alto. Ves a José actuando como un pequeño imbécil. Ustedes como sí lo entiendo. Y ahora aquí están porque nuestro pecado es nuestro pecado. Y sí, hay causas para eso, hay razones. Hay otros pecados que pueden afectar nuestro pecado, pero al final del día, nuestro pecado es la cosa con la que tenemos que lidiar, que nos enreda nuestros corazones, nos arrastra a su pozo. La historia termina con un rayo de esperanza. He aquí el rayo de esperanza. Mientras tanto, los madianitas habían vendido a José en Egipto a Potifar, un oficial del faraón, el capitán de la guardia. A Potifar, no a cualquiera, a alguien de alto rango. Alguien de alto rango en la guardia, en la protección de Faraón, cuya opinión de este joven tal vez sea importante en el futuro. Quiero hacer una pausa y reflexionar sobre 4 verdades a las que podemos aferrarnos en esta historia. 4 verdades a las que podemos aferrarnos. Primero, nosotros somos los pecadores. Nosotros somos los pecadores. No están ellos ahí fuera, sino nosotros aquí dentro. Nosotros somos los pecadores. Después de la universidad, antes del seminario, trabajé como oficial de detención en una cárcel de máxima seguridad en el condado de Maricopa, en el centro de Phoenix, la cárcel de Madison Street. Y para este chico que nunca había entrado en una cárcel antes y de repente hay un montón de gente muy intimidante, sentí como si estuviera entrando en un mundo totalmente diferente, con un tipo de gente totalmente diferente. Y lo que me di cuenta a lo largo de mis años allí es que no eran en absoluto de un tipo diferente. Te encuentras los que cometieron asesinato, abusaron de niños, que cometieron actos horribles. Y empiezas a darte cuenta a medida que conoces a estos hombres, no es que su pecado sea menos grave de lo que pensabas, lo es. Pero eso sería tan posible ser yo. Si hubiera nacido en un hogar diferente, en un barrio diferente, con diferentes influencias, una dirección diferente, ¿quién soy yo? Es lo que dice James, ¿verdad? Él es como, oye, escucha, ¿crees que hay estas cosas de peleas por aquí? ¿Crees que hay asesinatos por aquí? ¿No reconoces que todo es parte del mismo ovillo? Está en todos nosotros. Hay una profunda advertencia y una realidad de la pecaminosidad de este pecado en todos nuestros corazones. Pablo habla de esto. Pablo habla de esto en muchos lugares. Habla del peligro de que nuestros corazones se vuelvan insensibles, de que nos entreguemos al pecado, que mientras más el pecado se apodera de nosotros, mientras menos nos resistimos a ese pecado, mientras más nos entregamos a ese pecado, excusamos ese pecado y mientras más comienza a crecer y agravarse en nuestras vidas. El pecado, bolas de nieve. El pecado forma callos, endurece nuestros corazones, nos separa de Dios, cierra nuestros oídos espirituales. El pecado nos arrastra al pozo,
y nos deja sin esperanza, sin paz, sin compasión, sin empatía. Es devastador en sus consecuencias. No juegues a Pecado alrededor del pecado. David, un hombre llamado, un hombre según el corazón de Dios, luchó desesperadamente con el pecado en su vida. Aquí está David en el Salmo 32 hablando de los efectos de ese pecado en su vida. ¿No resuenan con esto? Salmo 32, versículo 3. Porque cuando callé, mis huesos se consumieron. Cuando me negué a arrepentirme, cuando me negué a confesar, mi cuerpo comenzó a marchitarse, aunque gemía todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mis fuerzas se secaron como por el calor del verano. Nos destruye de adentro hacia afuera. Romanos 6, versículo 3 dice esto: porque la paga del pecado es muerte. Y creo que Pablo quiere decir que en ambos sentidos, sí, es verdad. La paga del pecado, de todos nuestros pecados, y todos somos pecadores, es que nos separa. Eventualmente nos alejará de Dios eternamente. Que si permanecemos en ese pecado estaremos eternamente condenados a morir sin Dios. Pero creo que también significa que la paga del pecado es el pecado. La paga del pecado es la muerte, el sabor, el olor de la muerte incluso nos destruye. Nos persigue, nos ahoga, nos adormece. La paga del pecado es la muerte, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Jesús realmente dice esto. Es sabiduría que todos sabemos, que no hay pecado secreto, que todo lo que está oculto al final será revelado, y que podrías escapar de eso en esta vida, tal vez, pero no escaparás de eso eternamente. Hay alguien a quien nada se le oculta, todo será revelado. Y la invitación a salir del pecado es una invitación a pasar de la oscuridad a la luz. Hasta que no experimentes esa luz, lo oculto de tu pecado saliendo a esa luz, no experimentarás la libertad que Cristo tiene para ti. Ángel y yo podemos dar fe de ello. Que no fue hasta que pude llegar a ese lugar donde mi pecado fue expuesto. Pude lidiar con la pecaminosidad de mi pecado que había minimizado. Pude arrepentirme y experimentar la curación que Dios tenía para mí y para nosotros. Primero, nosotros somos los pecadores. Segundo, Dios limpia nuestro pecado. Dios limpia nuestro pecado. Romanos 6, 23 no termina ahí, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Regalo de Dios. Dios nos da un regalo. Regalo en medio de ese pecado. Una manera de romper con ese pecado. Una manera de ser liberados de ese pecado. Limpios de ese pecado. Y ese es Jesucristo, el propio Hijo de Dios, que sin pecado asumió el pecado para que nosotros no tuviéramos pecado. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo ha venido y nos ha regalado la libertad. Me encanta la forma en que Juan habla de esto en su pequeña epístola, primera de Juan 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Oh, qué hermosa promesa es esa! Que la mugre, que las cosas que no se quitan por nuestras propias manos, y nunca lo hará, es limpiado por Jesucristo. Qué hermosa promesa es esa. Permítanme hablarte de esto. Jesucristo, quien pagó el precio, quien nos dio el regalo gratis, suena muy parecido a José. José,
traicionado por Judá, por 20 piezas de plata, la esclavitud. Jesús traicionado por Judas, que es la versión griega de Judá, puedes llamarlo Judas si quieres. Jesús traicionado por Judas, por 30 monedas de plata, a la esclavitud, a muerte. ¿Qué podríamos tener? Ha llegado un José mejor. Y Él puede salvarnos. Nos limpia de nuestro pecado. Primero, somos pecadores. Segundo, Dios nos limpia. Tercero, hay una salida. Dios nos da una salida. Puede parecer que la trampa se ha cerrado, ya está ahí. Yo solo bien podría rendirme. Siempre hay una salida. En Primera de Corintios tenemos esta maravillosa promesa dada a nosotros. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común al hombre. Hombre, me encanta eso. ¿Sabes lo que nos dice el enemigo? Nadie ha sentido esto antes. Nadie sabe lo que estás pasando. Ay, miento. Si has experimentado una tentación, hemos experimentado esa tentación. Estamos justo ahí contigo. No te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común al hombre. Dios es fe y no te dejará ser tentado más allá de tu capacidad, sino que con la tentación te proveerá la vía de escape para que puedas soportarla. El Espíritu de Dios está en ti si eres seguidor de Jesucristo y Él tiene el poder para sacarte de esa trampa, para sacarte del pozo. Siempre hay una salida. Así que te suplico, no tomes medidas a medias con tu pecado. No importa lo pequeño que creas que es ese pequeño pecado de orgullo, de avaricia, de gula, de lujuria. Escóndelo. Que la respuesta no sea para nosotros. Hoy voy a esforzarme más. Perseguir la luz. Hay un equipo de oración aquí que le encantaría orar contigo. Tal vez sea un correo electrónico a uno de los pastores esta semana. Tal vez es un tiempo con un amigo. No dejes pasar el día. Tráelo a la luz. No importa lo pequeño que sea. No importa lo grande que sea. Tráelo a la luz. ¿Sería hoy el día de tu rescate? Y puede serlo. Primero, nosotros somos los pecadores. Segundo, Dios nos limpia de nuestro pecado. Y tercero, Dios nos da una salida. Y cuarto, Dios es soberano. Dios es soberano. Cada uno de nosotros vive en una vida que simplemente sucedió. No solo sucedió. Dios es soberano y está por encima de todo, incluso del pecado. No hay nada que se le escape. No hay nada que se le escape. Tenemos un Señor que es soberano, incluso sobre el pecado. Piensa en esta historia otra vez, ¿quieres? Usted tiene, casualmente los hermanos se dirigen hacia arriba, casualmente se mueven más allá de Siquem, todo el camino a Dotán. Sucede que Jacob decide enviar a José. Sucede que se topa con el tipo que casualmente habla con los hermanos y que casualmente les dice a dónde va. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé. Sucedió que había comerciantes de Madián en su camino hacia el norte en ese momento, que casualmente cruzaron por Dothan, y sucedió que Judá tuvo la idea de comerciar con José. Sucedió que esos comerciantes se dirigían a Egipto. Y dio la casualidad de que ese sería un lugar donde Dios rescataría, liberaría a su pueblo de su pecado. Dios lo usó. Dios se lo propuso. No minimiza el pecado.
No nos libramos aquí con nuestro propio pecado. Bueno, si Dios es soberano, entonces genial. No. No escuches eso. Pero no hay pecado. No hay pozo de pecado en el que te hayas metido que sea tan profundo que Dios no pueda usarlo. Si Dios puede usar esto, Dios puede usar tu historia. La semana pasada leímos este pasaje asombroso al final del Génesis. No voy a leerlo de nuevo porque tenemos que leerlo de nuevo y vamos a leerlo varias veces más mientras caminamos a través de esto. Es esta increíble respuesta al final de esta increíble historia donde José de nuevo se encuentra cara a cara con estos hermanos que lo traicionaron. Y escuchen su declaración. Génesis 50, versículo 20. En cuanto a vosotros, José está hablando a sus hermanos, quisieron hacer el mal contra mí. Escuchan eso, ¿verdad? Él no minimiza esto. No es como, bueno, hiciste lo mejor que pudiste. Bueno, ya sabes, las cosas eran difíciles. Papá era un poco idiota. No, lo hiciste con mala intención. Tu pecado fue pecado. Pero Dios lo quiso para que mucha gente se mantuviera viva, como lo están hoy en día. ¿Es Dios soberano incluso sobre nuestro pecado? Sí. ¿Puede Dios usar incluso nuestro pecado para su bien? Sí. Soy un testimonio de eso, porque yo no estaría aquí hoy si no fuera por la locura de mi propio pecado. Y Dios, rescatándome de ese pozo en su misericordia, transformando mi corazón, sanando mi matrimonio y trayéndome aquí. Yo no orquesté eso, no tenía ningún plan para eso. Apuesto a que hay muchos de nosotros en esta sala. ¿Qué diríais? Que fue brutal y que mi pecado causó daño y lastimó, pero incluso utilizado aquí para su gloria. Ustedes son pecadores. Dios puede rescatarnos de nuestro pecado, limpiarnos de nuestro pecado. Él nos da una salida y es siempre soberano. Oremos. Cuán bueno eres, nuestro gran Padre Celestial. Cuán bueno eres con nosotros en bondad, misericordia y compasión. Cuán lento eres para la ira. Cuán grande eres en tu amor inquebrantable. Cuán rápido eres para recibirnos, Dios, pecadores. Y estamos tan agradecidos de que seas soberano sobre todo. Por eso hoy nos entregamos a ti. Señor, suscita en nosotros un torrente de arrepentimiento y enséñanos a confiar en ti. Tú eres luz y eres bondad misericordiosa. Te lo pedimos en tu nombre soberano. Amén.